a tratarlo, ¿no? Así que bueno, voy a presentar, sí, como les decía, la licenciada Viviana Salinas de Baloy, que es la directora de la Fundación EPASIS desde hace ya casi 20 años, ¿no? Y bueno, ahí obviamente que en el tiempo que tenemos, que va a ser más o menos 1 hora y media, es un pantallazo general de lo que es esta problemática, pero vamos a darle algunas herramientas que les puedan servir a ustedes para sumarse. Vamos a ir pasando algunos links por el chat, algunas cuestiones de materiales también, tanto de la coalición como de la fundación. Así que bueno, le doy la bienvenida a todos aquellos que se han sumado, ¿sí? Me interesaría también que puedan presentarse los hombres, hay algunos hombres que estoy viendo que se han sumado, poder saber de qué organizaciones son los que se han sumado, y como esta es una capacitación que lo hemos hecho, por así decir, abierta a través de coalición, seguramente tiene algún contacto, así que bueno, le damos la bienvenida y ya voy a estar dando lugar a la licenciada para comenzar con este tema. A ver, ahí ya. Muy bien. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Se le escucha. Buenísimo, buenísimo. Es un gusto. Muchas gracias, María, por estar con esta invitación para poder realmente sacar la venda de los ojos, ¿sí? De lo que realmente significa el abuso sexual infantil, que es una problemática tan dolorosa, que es una problemática de alguna manera invisibilizada por nuestra sociedad, por la cultura, ¿sí? Y bueno, hace 20 años que estamos trabajando con esto, y yo recuerdo que cuando comenzamos, en nuestros chalecos teníamos la palabra EPASI, Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil, y bueno, en algunos colegios nos decían, ¿cómo usted va a poner la palabra abuso sexual en el chaleco? Porque la sigla de EPASI es Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil, y bueno, eran tiempos donde no se visibilizaba tanto como hoy el abuso sexual infantil. Entonces, para todos aquellos que están en esta charla, antes de comenzar a mostrar el PowerPoint, que ustedes desde luego lo pueden estudiar, porque es una mini capacitación, quiero recomendarles, ¿sí? Si es posible, que ustedes no estén con niños cerca, que estén escuchando, pónganse los auriculares, porque es un tema para adultos, es un tema donde nosotros desde PASI hablamos con lenguaje adulto, con lenguaje científico, para desenmascarar las estrategias de los perversos, de los pedófilos, de las redes de pedofilia. Y si quizás desde el lugar de ustedes se sienten incómodas, incómodos, se empieza a agitar el corazón y a tener de alguna manera emociones encontradas, o se activa el recuerdo de algún abuso, ¿sí? Eso es algo normal en una persona, ¿sí? Que el que nos movilice, que nos haga sentir asco o nos sientamos bronca cuando escuchamos lo que yo voy a exponer, es algo bueno en cierta manera, porque no estamos anestesiadas al dolor ajeno. Entonces, si estamos desde el otro lugar y nos movilizamos, es porque tenemos de alguna manera ese ADN por la justicia hacia los más vulnerables. Ese ADN que llevamos de la lucha. Yo creo que esta coalición de mujeres, que me encanta, que realmente valoro todas las iniciativas de ser mujeres protagonistas desde su lugar como mamá, desde su lugar como profesional, desde su lugar como pastora, ¿sí? Yo creo que es algo tan maravilloso que nosotras podamos en esta capacitación sacar la venda de los ojos que hay detrás del abuso sexual infantil. Así que bueno, voy a comenzar, quiero compartir un PowerPoint, ¿sí? Muy bien.
compartir un PowerPoint. Muy bien. Yo quiero nombrar para dar inicio a este varón, si a usted le interesa estudiar, que es Janusz Korczak, que es un hombre, ¿sí?, judío, polaco, que él hizo algo tremendo por los niños que tenían que ver con la Primera Guerra Mundial. Él es un médico, sí, pero también luego fue escritor, y yo quería traer a memoria la obra que hizo este hombre. Él estuvo a cargo de los orfelinatos, donde estaban los niños huérfanos de la Guerra Mundial. Y él los atendía tanto que él creó un periódico dentro de los orfelinatos, creó una prensa, creó una radio para que los niños podrían expresar sus pensamientos, cómo ellos pensaban, qué ellos creían. Y una de las cosas que él hizo, Janusz Korczak escribió un libro que se llama Cómo amar a un niño. Entonces él hablaba de que nosotros los adultos nos tenemos que agachar y ponernos a la altura de ellos para entender sus sentimientos y sus emociones. ¿Y qué es lo que pasó con Janusz Korczak? Resulta de que en la época, digamos, de Hitler, estos niños judíos iban y tenían que subir al tren que los llevaba a las cámaras de gas en Trevinkla, donde él sabía que estos niños iban a morir. Pero fíjense que él hablaba de que los niños tenían que tener una muerte digna, entonces él los preparó, los limpió, iban bañaditos, iban con su muñeco peluche, y subían callados a esos vagones que los llevaban a la cámara de gas. Y yo quería comparar esto con el abuso sexual infantil. Los niños de Janusz Korczak sabían que iban a esos vagones de las cámaras de gas. Y fíjense que los niños, cuenta la historia, que estos niños no se oponían, no gritaban, estaban callados, como yo digo, ovejas que van al matadero. ¿Y qué pasó? Janusz Korczak tuvo la oportunidad de escaparse, porque uno de los oficiales, cuenta la historia de la SS, lo reconocía a él porque era escritor de cuentos para niños. Pero él no quiso escaparse, sino acompañar, y murió justamente en las cámaras de gas de Trevinkla. Y yo, ¿por qué quiero dar inicio a esto con esta historia? Porque nosotros desde PASI creemos que los niños pueden rebelarse, pueden enojarse, pueden empezar a hablar, a sacarse esa mordaza de la boca y poder decir, fulano de tal me ha tocado, esta persona me ha hecho mal, cuando nosotros prevenimos del abuso. ¿Y cuál es la esperanza nuestra? Que nuestros niños que parecieran ser que van a subir a esos vagones de la muerte, que es el abuso sexual infantil, porque no existe abuso sexual que no dañe, porque es como un balazo al cerebro, tenemos la esperanza, después de 20 años de haber restaurado a niñitos, abusados, violados por redes de pedófilos que hoy son preventores de nuestra fundación, que son personas de bien porque creemos que es posible la total recuperación de una persona que ha sido abusada sexualmente. Y tenemos la esperanza de que estos niños que vamos a prevenir, y ustedes van a ser parte de eso, ¿sí?, de prevenir, porque no es necesario ser un psicólogo ni un psiquiatra para poder prevenir el abuso, ustedes van a llevar a esos niños al vagón de la esperanza, al vagón de que es posible prevenir, que es posible que los niños nuestros digan no al abuso sexual infantil. Y quiero compartirles con ustedes esto, que el abuso sexual infantil es un delito, es un crimen, y no mira condición económica, social, religiosa ni cultural. ¿Está en todas las religiones? Está en todas las religiones, ¿sí? En la católica, en la musulmana, en la evangélica, está en todas las clases sociales, pobres, media y alta, está en todas las culturas, ¿sí?,
y está en todas las clases sociales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a veces creemos, ¿sí?, que solamente hay muchos mitos, que creemos que solamente está en las clases bajas, donde viven hacinados, donde no hay una cama para cada miembro de la familia, porque son borrachos. Sin embargo, en las clases altas es más difícil de romper ese pacto de silencio, porque se paga al psicólogo, se paga al médico privado, se paga al hospital privado para tapar el abuso. Y lamentablemente en las clases sociales altas, donde hay mucho dinero en juego, se puede tapar aún más el abuso sexual infantil. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos nosotros en las noticias? En las clases bajas, que van a los hospitales públicos, van a escuelas públicas, entonces es más fácil de visualizar de alguna manera, ¿sí?, este flagelo. Vamos a avanzar con la definición. ¿Por qué es tan importante definir lo que es el abuso sexual infantil? Actividad sexual de un varón o mujer en posición de poder hacia un niño, niña o adolescente con el fin de obtener placer sexual y convertir esa víctima a ser un repetidor de su perversión sexual. ¿Qué significa esto? Que en esa actividad sexual puede haber muchas cosas. Puede no haber tocamiento, pero puede haber una exposición a la pornografía, ¿sí? Existe, ya vamos a ver los tipos de abuso sexual emocional sin tocamiento físico. Pero también tenemos esa situación en poder, ¿sí? Está empoderado, está en una situación de desventaja con ese niño, niña o adolescente para obtener placer sexual y luego convertir a ese niño en un repetidor de su conducta sexual. ¿Qué significa esto? Que el perverso o perversa, que está aumentando incluso el porcentaje de mujeres abusadoras, que ya podemos hablar de un 15% de mujeres abusadoras y los demás hombres, fíjense que el perverso no se conforma con abusarlo al niño, destruir su inocencia, violarlo, sino que quiere pervertirlo. ¿Qué significa? Que el niño también sea abusador, que el niño también sea activo en la relación de abuso. Por eso los abusadores, ya vamos a ver, quieren obligar a su víctima a hacer cosas. Y esto es un gráfico que nosotros los tenemos en nuestros materiales, que están a la venta por Mercado Libre, que tienen que ver la tipología de abusos que hay, que existen. Vamos a ver acá a la izquierda, hay sin contacto físico, con contacto con el cuerpo del niño, con penetración o violación, con explotación sexual comercial, ritual y sádico y el ciberabuso. Todo este tipo de abuso, siempre el abusador o abusadora va a querer avanzar en el cuerpo del niño. Va a empezar con cosas suaves, pero va a continuar, por así decirlo, hasta llegar a lo que es la violación. Entonces, sin contacto físico tenemos el exhibicionismo, es donde el abusador expone sus órganos genitales para que el niño empiece como a naturalizar la sexualización. Esto se da muchas veces, quizás en un parque donde pasa un hombre y se saca sus genitales para mostrarle a un niño. Se abre su ropa, ¿sí?, y muestra los genitales. Pero el exhibicionismo, y tenemos que tener en cuenta que el abuso sexual en un 80% se da en el entorno íntimo y cercano a la víctima, se puede dar con un tío que deja la puerta abierta cuando se baña, deja la puerta abierta cuando va a orinar, para que ese sobrino o sobrina vea sus órganos genitales. El voyerismo es cuando ese hombre o mujer abusador le hace al niño que empiece a espiar, que empiece a ver, ¿sí? Y luego el abuso verbal, emocional y psicológico, cuando esa persona perversa le dice, yo te voy a hacer tal cosa y a vos ya vas a ver que te va a gustar. Lo va preparando de alguna manera para pervertir su inocencia. Luego tenemos con el contacto físico con el niño.
tenemos lo que es froterismo, manoseo, masturbación y beso con lengua. Esto es cuando esa persona lo sienta a ese niño en sus genitales y trata de frotar sus genitales para obtener placer sexual. El manoseo que conocemos, tanto el abusador manosea a la víctima y hace que la víctima lo manosee a él, y lo mismo la masturbación, que vuelva a repetir esa conducta perversa, ¿sí? Los besos con lengua, nosotros lo ponemos acá, porque el niño que quiere besar con beso de lengua a un adulto, ¿sí? O besarle en la zona de la oreja o besarle en la zona del cuello con un beso de lengua, es porque el niño lo experimentó en su propio cuerpo, porque el cuerpo tiene una memoria. Entonces son indicadores también de que un niño está siendo abusado sexualmente. Luego tenemos con penetración, tenemos la penetración oral, que es cuando el abusador introduce el pene en la boca del niño, el anal y el vaginal. Hay personas que creen que solamente la violación anal o vaginal es la traumática. No existe abuso sexual que no dañe. Todo tipo de abuso sexual daña, causa un daño neuroquímico en el cerebro, un trauma, ¿bien? La explotación sexual comercial, que nosotros la tenemos en nuestro país de una manera tremenda, que tiene que ver con el entregar a niñas vírgenes a las redes de pedofilia, a cambio de dinero, ¿sí? Los prostíbulos, la prostitución, donde se permite que entren menores de edad a los prostíbulos, la participación en pornografía, que en realidad hoy se la denomina documentación de abuso. La mayoría de los versos son crack en lo que es contraseñas, el IP, el navegar por la web profunda. Son personas que manejan muchísimo lo que tiene que ver con los dispositivos para no ser descubiertos. Y también todo, para pertenecer, por ejemplo, a un grupo de red de pedófilos, tienen que demostrar que son pedófilos. Entonces tienen que demostrar mínimo 30.000 imágenes con niños abusando para ser admitido en estas redes de pedofilia, que generalmente son los que están en la deep web, que se llama, ¿sí? Luego tenemos el turismo pederasta, que es el ofrecimiento de niños a personas adultas. Tenemos en algunos lugares de nuestro país, ¿sí? Lugares donde está camuflado el abuso sexual, pero por ejemplo, quizás hay una reunión de grandes empresarios donde van a bailar danzas árabes en niñas menores de edad, está camuflado, pero en realidad es un servicio sexual a estos empresarios, ¿sí? Luego tenemos nosotros el bueno, tenemos la trata de personas, por supuesto, que tiene que ver, ¿cuándo configura un delito de trata de personas? Cuando ese niño es abusado, es filmado, y esa filmación empieza a andar por la web. Eso configura un delito de trata de personas. Y luego tenemos el abuso ritual y sádico, que tiene que ver con las sectas Quimbanda, Umbanda, los niños de Dios, muchos ritos en donde los inician sexualmente a los niños para abusarlos, para pervertidos, sumado lo que es el ocultismo. Y luego tenemos el ciberabuso, que es muy conocido hoy en día, que tiene que ver con el grooming. El sexting es cuando se envía la imagen, el envío de imágenes, y la sextorsión cuando hay una extorsión. Bueno, si vos no me vas a mandar más imágenes, yo voy a publicar esto sobre tu vida. Entonces, tenemos toda una gama de tipos de abuso sexual, pero tenemos que entender que el perverso o perversa quiere no solamente tener, porque el pedófilo es un adicto sexual, tiene la adicción dentro de su cuerpo y va a buscar profesiones que tengan que ver con niños, va a querer estar siempre en contacto con niños cerca de escuela, puede ser un pochoclero,
puede ser el que está atendiendo en la puerta de una escuela, un profesor de piano, de educación física, tienen habilidades para atraer a los niños. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos abrir los ojos, y voy a dejar de compartir un ratito, abrir los ojos, ¿en qué sentido? No existe abuso sexual que no dañe. Todo tipo de abuso sexual daña. El niño sabe desde pequeño cuando ese abusador ha empezado a avanzar sobre su cuerpo, sobre sus partes íntimas, el niño sabe que algo está mal, pero empieza a disociar, y cuando el vínculo con el abusador o abusadora es más cercano, es un padrastro, es un abuelo, es un tío, más daño hará en ese niño, más trauma hará en ese niño ese abuso sexual. Cuando más cercano sea el vínculo con el abusador, vínculo afectivo, mayor será el daño. Cuando el abuso se haya perpetuado a menor edad, más daño va a haber en el niño, daño psíquico, traumático, ¿sí? No es lo mismo que una niña sea abusada a los 10 años que un niño de 4 años sea violado, que incluso puede morir en una violación. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos factores para definir esa situación de poder. ¿Y qué pasa cuando hay abusos entre pares? Entre un niño de 7 años que abusa a otro de 7. Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia. ¿Sí? Ese niño, quizás el abusador es más fuerte, más pícaro, más inteligente, y ese niño de 7 repite el abuso sexual a otro niño de su edad, quizás más flaquito, más dominable, ¿sí? Porque al de 7 lo está abusando uno de 12, y al de 12 lo está abusando uno de 18, y arriba está lo que nosotros le llamamos el pez gordo. Entonces tenemos que saber que si un niño tiene conductas abusadoras, ofensoras sexuales, es porque su cuerpo lo repite. Entonces vamos a ver ahora enseguidita, quiero compartir con ustedes los indicadores del abuso sexual. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que un niño está siendo abusado sexualmente? ¿Sí? Voy a avanzar un poquito porque quiero que nos detengamos en los indicadores, ¿sí? Acá estamos, ¿sí? Qué importante es estos indicadores, porque hoy en día con el tema de ESI, con el tema de que no están claros los límites, qué es lo sano y qué no es lo sano, ¿sí? Se ha perdido y se está de alguna manera quitando la concepción de abuso a través de todas las enseñanzas perversas a través del ESI, ¿sí? Entonces, quiero acá compartir con ustedes la pantalla grande, me van a tener que tener paciencia porque quiero sacar, sí, ahí está, perfecto, ya voy a poner en grande, bárbaro, buenísimo. Fíjense lo que dice acá, encopresis. ¿Qué es la encopresis? Es la incontinencia fecal. La incontinencia fecal, cuando el niño ya aprendió a controlar el esfínter, no tiene diarrea, no tiene una infección intestinal, pero el niño por alguna situación de repentina se hace la caca encima, ¿sí? Ese es un indicador fehaciente a causa del aterrorizamiento, del miedo de este niño a ese abusador, ¿sí? O si no también por ya heridas dentro de lo que es el recto. Masturbación compulsiva, ¿sí? Ese niño que no deja de masturbarse, de tocarse sus partes íntimas, hasta lastimarse, quizás con un juguete, con la punta de la cama, con un almohadón, con algún objeto, porque ese niño está siendo masturbado y abusado sexualmente, ¿sí? Yo quiero aclarar esto porque siempre me preguntan, ¿pero qué no es natural la masturbación en un niño? No es natural. Lo que es natural es la exploración sexual. Cuando el niño tiene 4, 5 años, ¿sí? Y empieza a entender las diferencias de un nene y una nena, se toca sus genitales, es verano, se saca el calzoncillito y empieza a andar, pero no se masturba. La masturbación es todo el movimiento de retirar el prepucio hasta dejar una erección en el
en el pene. Entonces, tenemos que saber que la masturbación compulsiva, donde el niño no puede dejar de hacerlo, es un indicador de abuso sexual. El ESI, ¿qué dice? Que vamos a hablar enseguida, que es natural que un niño desde los 0 años de edad hasta los 9 practique la masturbación. Y ya voy a explicar de dónde viene todo eso. Entonces, en los libros que hoy nuestros niños están aprendiendo en la escuela, se habla de que es natural la masturbación. Entonces, una mamá, un papá no va a poder identificar nunca a través de este mal indicador del ESI, porque este es un indicador del abuso sexual. Luego tenemos depresión, pensamientos o tentativas de suicidio, especialmente los prejuveniles, tendencia a abusar sexualmente de amigos o parientes de menor edad, fugas de la escuela o del hogar, según donde se dé el abuso, disociación, relatos confusos, perforar a los muñecos en las zonas genitales. Eso no es natural. Si algún niño está perforando en la zona genital, ya sea del muñeco articulado, ya sea del osito de peluche, nos tiene que llamar la atención. La introducción del dedo del ano en los animales, movimientos copulatorios con animales o muñecos, automutilación o autoagresión, aparición de dineros o regalos que se desconocen su origen, manías, fobias, comportamiento muy seductor u obsesivo en relación al sexo, dibujos que hablan, dibujos donde el niño dibuja un árbol pero con la forma perfecta de un pene, o dibujos de abuso explícito cuando ellos son abusados, ¿sí? En una cama, generalmente hay dibujos explícitos e implícitos, convulsiones donde ese niño entra en una convulsión, pero no padece ningún tipo de otra afección en el cerebro, ¿sí? Imitación de sexo oral con terminaciones de las sillas, ¿sí? Y yo quiero detenerme acá porque es importante que ustedes, como pastoras, como líderes, puedan entender el origen de la perversión. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde nosotros heredamos esta perversión como nación argentina? ¿De dónde viene toda esta cuestión? Y quiero nombrarlo a Alfred Kinsey, ¿sí? Que fue llamado el revolucionario de la liberación sexual de Estados Unidos. Miren la fecha que él nace, ¿sí? Y más o menos en 1923 empieza su investigación. Él era un zoólogo de la Universidad de Indiana, y él empieza a hacer experimentos, ¿sí? En donde él empieza a tener una, teoría, ¿sí? Sexual. Él se llamaba a sí mismo ingeniero social. ¿Y por qué lo quiero nombrar? Porque hoy en día, escuchen bien, la gente que estudia magisterio lo tienen a Alfred Kinsey, justamente por la ESI que hemos heredado, como una persona de bien, como una eminencia a tener en cuenta en lo que es la educación sexual, y yo diría la educación sexual perversa. Él fue el pionero de la libertad sexual, y él sostenía que todas las tendencias sexuales son aceptables, y escribe en su primer libro, 1948, que era la conducta sexual del hombre. Y Hollywood, fíjense ustedes, Hollywood lo consideró un héroe a este hombre, porque dice que él defendía a las minorías. ¿Cuáles eran las minorías? Los homosexuales, ¿sí? Las minorías eran aquellas personas, digamos, que estaban supuestamente discriminadas. Y escuchen bien lo que fue Alfred Kinsey. Si a usted le interesa, usted lo puede ver a los videos documentales en internet. Fue el primero que filma los actos sexuales. Es el creador de la pornografía. ¿Sí? De ahí viene toda la basura, perdone que hable así, ¿sí? Entonces él empezó a filmar escenas con sexo. No solamente eso, sino que él, este hombre, empezó a experimentar lo que es el sexo con niños, ¿sí? No sé por qué no me avanza voy a volver a entrar, no me avanza el PowerPoint. Vamos a entrar de nuevo, ¿sí? Fíjense ustedes, voy a seguir hablando, no importa acá.
él tiene experimentos, él empieza a recibir subvención para hacer experimentos. ¿Cuáles eran sus experimentos? Los Rockefeller, ¿no le suenan los Rockefeller? En esa época le daban dinero a él para que él pagara a pedófilos para que escribieran, sí, que estos pedófilos, sus relaciones sexuales con los niños. Es increíble este hombre, ¿por qué? Porque a través de él se hereda todo lo que tiene que ver el movimiento NAMBLA, el movimiento del amor a los niños, los derechos de los homosexuales. Este hombre, Alfred C. Kinsey, es de inspiración para los creadores de Playboy, de Hustler, de Penthouse, de todas las revistas pornográficas que nacen en Estados Unidos. Él fue de inspiración, ¿sí? También fue de inspiración para Sigmund Freud. Entonces, nosotros, cuando se habla de la educación sexual integral, esto se inició en Estados Unidos, comenzó en Estados Unidos con este perverso, ¿sí? Y fíjense que él era un tipo de homosexual sadomasoquista, pedófilo, que tenía una esposa que también era partícipe, ¿sí? Terminó muriendo joven porque era un adicto a la cocaína y empezó con conductas autosadomasoquistas y terminó muriendo, ¿sí? Pero resulta que en las investigaciones que se habla de que se habla, por ejemplo, del ESI, que hay investigaciones científicas que los niños se erotizan y que los niños tienen deseos eróticos a partir de los 2, 3 meses de bebés. Entonces todos los derechos sexuales que se le quieren impartir a los niños surgen de este perverso, ¿sí? Él crea una ideología de la sexualidad sin moral y de la diversidad sexual. Entonces hay un legado que él deja, ¿sí? Él abusó de miles de niños desde bebés de 3 meses. Usted lo tiene todo en los documentales de YouTube, ¿sí? Y también hizo un experimento porque en la época, después de la Segunda Guerra Mundial, no había todavía, los derechos humanos estaban en cierne. Entonces él hizo experimentos, ¿sí?, con bebés y los envió, ¿verdad?, y con niños, los envió a las cárceles para que estos niños sean abusados y hacer una investigación, ¿sí?, a través de estos niños abusados, ¿sí? Entonces dejó un legado infectado de HIV de 13 a 25 años, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con la información pedófila de Kinsey en la educación sexual americana. Hay una doctora, voy a ir rapidito, que lo investiga él, una mujer del FBI, en donde ella lo empieza a investigar a este hombre, porque resulta que empezó a haber asesinatos y muertes de niños en Estados Unidos, y en donde iba el FBI encontraba revistas de Playboy, de Penthouse y de Hunter, que estas revistas tenían caricaturas pedófilas. Entonces, entre las revistas que luego en un tiempo solamente fueron sacadas de la parte comercial porque luego volvieron, todo esto da cuenta del origen de la pedofilia y el origen de la educación sexual integral. Entonces, nosotros necesitamos saber de dónde viene. Después, si usted lo quiere ver al documental de la tabla 34, es algo tremendo, hay que tener estómago para verlo, porque él dice que estos pedófilos empezaran a abusar a los niños desde los 3 meses de edad, ¿sí? Y que los niños de los 3 meses de edad disfrutaban de ese orgasmo porque ellos tenían placer sexual. Entonces, de ahí que este movimiento de NAMBLA, del sexo, del amor hacia los niños, ¿sí?, de que los niños desean a los adultos, lo tienta al adulto, es todo la herencia y el legado de este perverso. Lamentablemente es así. Entonces, qué importante que nosotros entendamos de dónde viene ese bagaje. ¿Para qué? Para que nosotros seamos luchadoras, para que nosotros nadie nos venda un buzón de que él sí quiere prevenir el abuso sexual. No, aceptar el ESI es no prevenir el abuso sexual. Nosotros tenemos que negarnos a que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos
sean enseñados en la educación sexual integral que viene del origen de este perverso 15. Tengo una preventora que está estudiando una carrera de magisterio, ella está estudiando para ser maestra de niños especiales, y llegó una clase donde estaban hablando bien de Kinsey, que era el hombre revolucionario de la liberación sexual, ¿sí? Ay, Dios mío, se me está acabando la batería. Vamos a tener que, María, si vos querés hablar un poquito, así yo puedo enchufar, porque parece que el cargador, enchufe donde está, no. Si vos podés ir haciendo, o así yo me dan un tiempito para qué ha pasado con mi cargador. Ahí estoy, aquí estamos. Sí, hay gente que se sigue sumando, ¿sí? Voy a aprovechar porque por ahí hay 10 o 15 personas que se han sumado en este último tramo, ¿no? Y poder actualizarle lo que estamos haciendo, ¿sí? Seguramente muchas han sido invitadas y contactadas por alguien que pertenece a Coalición de Mujeres Argentinas, ¿sí? Mi nombre es María Baloy y soy de la mesa fundacional. Uno de los objetivos principales de Coalición de Mujeres Argentinas es brindar herramientas, ¿no? Como alguna de las chicas ya estaba comentando en el chat, brindar herramientas para fundamentar nuestros valores, ¿no? Los valores que defendemos no solamente, no somos un movimiento pro vida, sino que abarcamos muchas otras cuestiones que tienen que ver con valores hoy en día, el valor de la familia, del matrimonio heterosexual, de la sexualidad biológica, ¿no? Y justamente esto que estamos compartiendo es tan importante porque tiene que ver justamente con estas enseñanzas, ¿no? Que se están dando, lo vemos desde ESI, desde los jardines de infantes hasta las escuelas secundarias, lo que es la duda de su identidad sexual, ¿no? Obviamente cuando un niño ha padecido diversos tipos de abuso, que lo hemos desarrollado recién, eso puede causar obviamente un trastorno en su identidad, sumado obviamente a lo que tenemos, ahí están subiendo algunos materiales de PASI que se pueden adquirir, ¿sí? Vamos a leerlo ahí enseguida, pero justamente sumado a estas enseñanzas que están tan tergiversadas, y es muy importante conocer la base, ¿no? La base de la ideología de la ESI, ¿no? El otro día estábamos con Docentes por la Vida también dando una capacitación, que las pueden encontrar en el canal de YouTube de Coalición de Mujeres Argentinas, donde estábamos hablando, no es que nosotros nos oponemos a la enseñanza de la sexualidad, pero sí a las bases doctrinales de ESI, porque justamente quieren naturalizar lo que sería la confusión en la identidad sexual en los niños, y también ellos van avanzando en naturalizar la sexualización de las relaciones de niños y adultos, ¿no? Entonces, es muy importante conocer estas bases, ¿no? Para poder tener en cuenta, ¿no? Para aquellos que se están sumando, yo les cuento que la licenciada Viviana Salinas, ella es la fundadora, la directora de la Fundación EPASI, que trabaja hace más de 20 años en lo que es la prevención y detección del abuso sexual infantil, ¿no? Hoy en día es una problemática que está avanzando tanto porque se empiezan a naturalizar cosas que no son normales, como recién lo contaba ella, que tienen que ver con la hipersexualización, tiene que ver con la masturbación, tiene que ver con estas acciones, ¿no? Que incluso desde las enseñanzas de ESI en la escuela se están fomentando, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver los materiales, pero los materiales de ESI están, bueno, yo he trabajado junto con la licenciada, que es mi madre, he trabajado en Tucumán muchos años, seguimos nosotros trabajando acá en Ituzaingó Corrientes también con este trabajo, ¿no? Y cada vez podemos ver lo que es la naturalización, ¿no? La naturalización de las conductas perversas que se empiezan a transmitir desde los materiales de ESI, si ustedes lo pueden ver, incluso la naturalización, por ejemplo, de la figura adulta desnuda, ¿sí? Lo podemos ver, la naturalización de la masturbación. Entonces, es tan importante, ¿por qué? Porque ese niño que está sufriendo una situación de abuso
puede confundirse y no sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Muchas veces desde la enseñanza de sexualidad que viene impulsada desde el Estado, viene con ese borramiento, por así decir, desfiguración de los límites establecidos para que un niño pueda distinguir una situación de abuso, ¿no? Ese niño que sufre un abuso sexual, en ese momento no lo entiende como un abuso sexual, pero lo siente como un abuso sexual, ¿no? Muchas veces en capacitaciones como las de este tipo que tenemos hoy, en otras que hemos trabajado durante años de manera presencial, lo que hacen justamente que muchas veces las personas adultas se dan cuenta que han sufrido un abuso. Yo he trabajado con adolescentes que se daban cuenta recién en su adolescencia que lo que habían pasado en su niñez era abuso porque en su familia no habían tenido una enseñanza ni en el ámbito eclesiástico ni en el ámbito de la escuela, de qué es lo que era lo correcto y lo incorrecto, cuáles eran los límites correctos, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en contra de la enseñanza de educación sexual, pero ¿cómo es esa enseñanza? ¿No? Eso es tan importante que tengamos nosotros en cuenta cómo es esa enseñanza, porque si hay una enseñanza que naturaliza obviamente la perversión, que naturaliza la pornografía, que naturaliza la confusión y la identidad sexual, ese niño no va a poder entender que lo que le pasa realmente es un abuso, ¿no? Entonces, esto es algo tan importante a tener en cuenta, y uno justamente de los valores que nosotros estamos desde Coalición afianzando, ¿no? Y que creemos que es tan importante que como padres podamos afianzar la identidad sexual de nuestros hijos, ¿no? Porque el sistema de la escuela, yo he podido ver, no sé cómo será, ¿no? En las otras provincias, pero acá se ha recibido el material, de lo que es, ay, perdón que se me amplió acá una pantalla, hemos recibido lo que es el material de Nación, ¿no? Que viene para acá, para las provincias del interior, donde hay justamente todo desde cuarto, quinto grado, por lo que he podido ver, hay toda una amplitud para que el niño dude de su identidad sexual. Entonces, realmente vos querés ser varón, pero puedes ser varón, jugá a ser mujer a ver si te gusta, ¿no? Entonces, este tipo de juegos, este tipo de actividades, porque vienen actividades, mi hija de quinto grado, justamente hace poquito, ellos están recibiendo este cuento de la Cenicienta, pero dicen el cuento diferente, ¿no? Donde este cuento está cambiado, tergiversado, entonces en vez de una princesa va a ser un príncipe vestido de mujer, y empiezan con el cuento original, pero lo empiezan a cambiar y lo empiezan a trastocar. Ustedes lo pueden ver al material, ese material está al acceso en todas las páginas del Gobierno de la Nación, ¿no? Entonces, pueden hacer preguntas si lo quieren hacer, mientras retoma la licenciada, si hay algunas preguntas que tengan hasta este momento de lo que se va hablando, ¿no? Y yo quiero resaltar algunos conceptos importantes que lo que son los distintos tipos de abuso, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos el concepto que abuso solamente es violación, ¿no? Y cuando nosotros vamos a trabajar en lo que es la prevención con los niños, cuando les enseñamos los juegos que son buenos, los juegos que son malos, uno le enseña que todo juego que traspase los límites que ese niño tiene en su cuerpo, ¿sí? Son juegos abusivos. Y muchas veces uno, en los talleres, pues yo lo voy a comentar, la licenciada, trabajamos con talleres de prevención, donde enseñamos, ¿no? Bueno, estos son los límites, las partes íntimas, nadie puede jugar, nadie puede tocar con ellas. Y muchas veces los mismos chicos, cuando empiezan a entender estos conceptos, se dan cuenta que, por ejemplo, en su escuela practican, en la hora del recreo, por ejemplo, juegos abusivos, ¿no? Juego de tocarse las partes íntimas, que ellos no se dan cuenta, y dicen, no, pero en mi grado todos jugamos, pero todos apagamos la luz y nos toqueteamos. Entonces, hay un establecimiento de la perversión, y obviamente esto también se ha visto muy aumentado por el acceso a la pornografía que tienen los niños, ¿no? Los juegos perversos o los intentos de abuso entre unos y otros niños, si un niño no ha sufrido abuso, pero intenta abusar de otro, puede ser que ese niño esté consumiendo pornografía. A mí me ha tocado atender casos
la niña más pequeña que atendí con adicción a la pornografía, tenía 7 años. 7 años y era adicta a la pornografía, adicta a la masturbación. Tenía obviamente todo un contexto familiar también muy, muy, muy complicado, pero hoy en día el acceso que tienen los chicos a internet, a través de los canales de YouTube, aplicaciones, etcétera, obviamente que aumenta este índice de acceso a las cuestiones perversas. Entonces ese niño empieza a naturalizar una sexualidad desviada, una sexualidad sin límites, una sexualidad perversa. Por eso es importante enseñar la sexualidad, ahora ya lo están compartiendo ahí al material de PASI, ¿no? La sexualidad con los valores correctos. No nos olvidemos nosotros que Argentina tiene esta enseñanza de salud sexual hace muchísimos años, y sin embargo, en lo que es el nivel secundario, en vez de bajar el nivel de, por ejemplo, de embarazos en la adolescencia, cómo se ha promovido la sexualidad desenfrenada y la promiscuidad desde el Ministerio de Salud, ha hecho que aumenten los embarazos, que baje la edad de iniciación sexual, que está en los 12 y 13 años. ¿Por qué? Porque ellos han enseñado una sexualidad sin valores. No se puede enseñar sexualidad sin valores, no se puede enseñar sexualidad sin respeto, no se puede enseñar sexualidad sin responsabilidad. Uno de los materiales que ahí están enviando, a ver, ahí ustedes lo van a ver en el chat, dice educación sexual en valores para resguardar a los niños y su identidad y en ellos a las generaciones venideras. Ahí ustedes pueden adquirir este manual de educación sexual en valores, ¿no? Entonces, es muy importante también estar muy firmes en esto de que no sé, pero ustedes están en contra o a favor de la educación sexual. Nosotros estamos a favor de la educación sexual, pero en valores. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos de la escuela secundaria están recibiendo una educación sexual. Bueno, ustedes pueden entrar al Ministerio de Salud, el eslogan es como quieras, donde quieras, ¿sí? Cuando quieras. Ese es el eslogan. Entonces, obviamente que con ese eslogan se ha enseñado todos estos últimos años la sexualidad a nuestros adolescentes en las escuelas secundarias y tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, aumento de los embarazos, disminución de la edad de la iniciación sexual, ¿no? Entonces, es muy importante cada uno, ¿no?, de los que están tomando esta capacitación, también que nosotros podamos ser actores, ¿no? Y justamente es uno de los objetivos que tenemos como coalición, actores generadores de valores, ¿no? Dentro de nuestro ámbito, de nuestro ámbito familiar, principalmente, ¿sí? Porque muchas veces la escuela ha tenido que tomar este rol de la educación sexual porque en la casa no se hablaba. Este material que tiene la Fundación EPASI es muy bueno porque lo puede enseñar un papá, una mamá, una abuela, ¿sí? Viene toda la explicación para que ese niño pueda, porque no nos olvidemos, todos nuestros niños están yendo a la escuela y le van a enseñar una sexualidad torcida. Entonces ellos van a tener la disyuntiva de, ¿qué escucho? ¿Sí? ¿Qué es lo correcto? ¿Lo que me enseña mi maestro o lo que me enseñan en mi casa? La maestra me dice que yo puedo ser lo que quiero ser, pero en mi casa ustedes van a ver aquel material que sería muy bueno que ustedes lo puedan tener y lo puedan adquirir, porque es un material que prácticamente no existe en Argentina, otro material como este. Acá, por ejemplo, en Corrientes, en Ituzaingó, yo he tenido la apertura de las directoras de las escuelas, donde yo les he alcanzado este material, y como acá hay una línea dentro de todo con valores cristianos, porque hay mucha gente católica también, muchas directoras de las escuelas han empezado a aplicar todo lo que es este material en las horas de ESI, con valores, con el respeto del cuerpo, ¿no? Entonces, todo lo que viene de Nación, la mayoría son direccionados a que el niño dude de su identidad sexual, ¿no? Nosotros desde el ámbito eclesiástico y desde el ámbito social, desde los niños que son desde los 4 años de edad, le empezamos a enseñar lo que es la aceptación de su sexualidad biológica con la cual él nació, ¿no? Y ahí va a venir el choque, porque ahí justamente viene el choque con lo
ahí están contando, ¿no? Que algunos lo tiran al material, viene el choque con lo que ellos reciben afuera. Por eso esto es algo que no es que lo vamos a dar una vez, sino que el tema de la identidad sexual lo tenemos que estar tratando de manera constante, ¿sí? No sé si ahí volvió la licenciada, a ver. Lo tenemos que estar tratando de manera constante para que ella, ahí está mostrando el... ¿Ya conseguiste la batería? Sí, ya, todo. Ahí está. Bueno, ahí estaba contando un poquitito del programa, así que ahí te doy que puedas seguir hablando. Bueno, ya enseguida vamos a entrar en el programa. Quiero terminar con el tema del PowerPoint, que estábamos hablando de este perverso, ¿sí? Que de alguna manera sí fue el inspirador, Alfred Kinsey, para el movimiento político de los movimientos de los homosexuales, del LGTB, el NAMBLA. Luego tenemos también que él trabajó, ¿verdad?, para crear un Consejo de Educación e Información de la Revolución Sexual en Estados Unidos. Y él trae un modelo sobre la sexualidad infantil, ¿sí?, que tiene que ver la fuente primaria de donde se establece el modelo de la información sexual para los estudiantes, ¿sí? Inspiró a Sigmund Freud, que sostiene que los niños nacen sexualmente activos, y promovió, ¿sí?, la Planned Parenthood, que tiene que ver con las primeras instituciones antes de crear esta, con la promoción del aborto. Entonces, quiero que quede claro que las estrategias perversas de todo lo que nosotros heredamos de Estados Unidos, con esta cuestión de ser un conejillo de India, Argentina, ¿sí?, a través de, se quiere instalar el aborto, se quiere implementar ESI, con el propósito, escuchen bien, de la homosexualización y la lesbianización de la infancia, ¿sí? Con las oficinas de hormonalización que ya están en Buenos Aires, que son totalmente gratuitas, se han empezado a hormonalizar a los niños. ¿Qué significa esto? Si es una niña de 6, 7 años que quiere ser un varón, le van a empezar a inyectar hormonas, ¿sí?, para que no le crezcan los pechos, para que su cuerpo, ¿verdad?, empiece a parecerse, se le dice la voz. Entonces, va a todo lo que tiene que ver con la hormonalización. Voy a tomar agua, que no aguanto más, ¿sabes qué? Vamos a tener que... Ya silencié todo. Ah, perdón, a ver. A ver, ahí está. Sí, repetí un poquito lo último. Está el micrófono silenciado de la... Sí, en silencio, no sé de por qué Viviana no se Salinas. puede reiniciar el audio de ella. A ver, Ahí está. Acabo de volver a poner. Ahí está. Sí, Bien. sí. El propósito de la ESI es la homosexualización y la lesbianización de la infancia, para que las próximas generaciones sean generaciones de homosexuales, en donde no haya nacimientos de niños. Está el aborto, primero, para disminuir la población mundial, ¿sí? Segundo, para que estas generaciones de acá a 10 años le parezca natural la homosexualización. Lo homosexual. Fíjense que hay unos estudios a los que les gusta escuchar al pastor y neurocirujano Floresiani. Él dice que la ESI, todo lo que tiene que ver con la ideología de género, está perfectamente planificada para cambiar los conectomas de las neuronas del cerebro de un niño que empieza desde su temprana edad, jardín obligatorio de 3 años, 4 años, empieza a cambiar su forma de pensar y empiezan a cambiarse los conectomas de sus neuronas en el cerebro para que de acá a 10 años sea natural todo lo que es la homosexualización. Entonces tenemos en nuestro país, ya están
oficinas o lugares donde se hormonalizan a los niños gratuitamente con el dinero nuestro, en donde los niños que son hormonalizados, ¿sí?, tienen una calidad de vida tremenda, son propensos a contraer cáncer muchísimas veces más, y su calidad de vida es menor, y grandes intentos de suicidio aquel niño que empieza con el cambio hormonal. Por eso nosotros hablamos de una educación sexual biológica, científica, en valores, como decía acá la licenciada María, una educación sexual en responsabilidad y afectividad. Kinsey, él hablaba, ¿sí?, de que la sexualidad tiene que ser libre, como decía María acá. No importa con quién lo hagas, cómo lo hagas, dónde lo hagas. Entonces nosotros desde nuestro lugar, como pastoras, como líderes comunitarias, como madres, como abuelas, necesitamos reafirmar la sexualidad en valores. Los valores según quién, según Dios. Tenemos que dar la cara por Dios, tenemos que volver a lo obvio. Por eso tenemos que volver a lo que es celeste y rosa. ¿Por qué? Porque hoy en día se quiere implementar que sea natural que ese varoncito juegue a cosas de nenas y las nenas jueguen a cosas de varones. Por eso Dios nos ha dado esta herramienta, ¿sí?, que usted acá la ve, que es de venta libre, ¿sí?, en todo el país. Usted lo puede adquirir por Mercado Libre, le llega a su casa, y otras herramientas acá de prevención del abuso sexual infantil para niños de 3 a 6 años de edad. En nuestro canal de YouTube usted tiene videos gratuitos para ver, para dar charlas, para empezar a concientizar a todos de esta urgencia. Esta es una emergencia, chicas, no hay tiempo que perder, no podemos permitir que la educación que es otros niños. Necesitamos tener programas de educación sexual en valores. Este libro hay 4 bloques donde hablamos, ¿sí?, de la justicia, de la libertad, del valor de la vida, hablamos de la abstinencia, que no se habla, hablamos de la castidad, hablamos del esperar hasta el matrimonio, hablamos las cosas que no se hablan en otros lados. Es urgente, es inminente que desde la casa, desde la iglesia, desde la escuela bíblica, nosotros podamos ser luz, ser sal, para que nuestros niños no sean abusados por otros niños, como acá en Tucumán, una maestra de preescolar le enseñaba la sexualidad, que cada uno se empiece a tocar sus genitales a jardín de infante de 4 o 5 años y que se bajan el slip y el pantaloncito para tocarse y aprender si son varones o nenas. O sea, esa misma profesora era una perversa, una mujer perversa que estaba naturalizando el abuso entre pares. Eso está ocurriendo hoy en nuestro país, en las escuelas, y escuchen bien, hay maestras y profesores, ¿sí?, perversos, en su estructura son perversos y han aceptado de una manera natural el enseñar una sexualidad torcida, una sexualidad perversa. Acá en Tucumán, el Ministerio de Educación dio una capacitación en ESI, en donde todos los profesores tenían penes de goma, penes de silicona, y todos los profesores tenían que ponerse el pene de silicona en la boca para enseñar cómo se hace sexo oral. Eso se está enseñando en la secundaria. Entonces nosotros tenemos que empezar urgente a revertir desde nuestra casa. Esa, como decía María, ese niño es niño porque nació niño, esa niña es niña porque nació niña, y el valor y el disfrutar de su sexualidad biológica y natural, ¿sí? La heterosexualidad, el matrimonio. A nosotros nos quieren tratar de retrógradas, de oscurantistas, pero nosotros tenemos que saber que hay leyes, hay pactos, el pacto de San José de Costa Rica,
donde habla de la familia y donde habla que la familia de hecho está constituida por un hombre y una mujer. Entonces, los movimientos, ¿sí?, del LGTB han querido redefinir a la familia. No se puede redefinir a la familia de 2 mamás, de 2 papás, de 4 mamás, como están las canciones de preescolares. Nosotros nos tenemos que oponer rotundamente, porque esto es una cuestión tan bien planificada, como decía Floreciene, para cambiar, ¿sí?, el cerebro, las neuronas y los conectomas de las próximas generaciones. Entonces, nuestra responsabilidad. Y yo quería, antes de cerrar esto, quería ver qué hacemos ante un caso de abuso como yo tengo acá. Fíjense, es creerle al niño, no dudar de su relato ni hacer preguntas indagatorias. Nunca un careo con el abusador o abusadora, jamás, porque el niño se va a traumar, porque el niño se va a cerrar. Hay mujeres que nosotros hemos ministrado, de que recién a los 50 años, incluso María, su primera experiencia, una mujer a los 80 años pudo contar de su abuso sexual porque cuando habló no le creyeron. Contener, que sepa que es valiente de haber hablado, que es el primer paso para que el abuso cese. Dar seguridad y mantener ese primer vínculo. Supongamos, ¿qué significa mantener ese primer vínculo? Yo soy una pastora o soy una maestra bíblica, entonces ese niño me viene y me cuenta a mí. Yo no tengo que decirle soy maestra bíblica y digo, pastora, usted sabe que este niño, contale lo que me has dicho a mí, contale a la pastora lo que vos me has revelado a mí. Nunca se hace así. O sea, esa es la revictimización, el niño que vuelva a contar la revelación, no. Nosotros tenemos que creerle y mantener ese primer vínculo para que el niño pueda tener esa seguridad de que está siendo escuchado y protegido. Cuidar, evitar que vuelva a tener contacto con el abusador, protegerle de eventuales amenazas o ataques y trabajar en su restauración. Nos ha pasado, y quiero hablar, en la iglesia, cuando nosotros comenzamos, yo soy pastora, soy licenciada y estoy a cargo de la fundación, pero como iglesia hemos tenido la revelación de nietos abusados, de hijos abusados, de abuelos abusadores, de tíos abusadores. Entonces resulta que toda la familia abusadora estaba en la iglesia. Entonces esa niña que había sido abusada por su primito, violada por su primito de 12, tenía 4, todos los cultos los domingos lo veía su primito. Ese primo que de 12 años había sido abusado por violado durante 4 años por su tío de 24 años y lo veía en la iglesia. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la denuncia. Este tío fue preso, después se enojaron con nosotros, pero no puede en una iglesia permanecer la víctima y el victimario. Eso quiero quedar aclarado. No es que ya se arrepintió, ya lloró ese abuelito y pidió perdón. No es suficiente, porque ningún abusador deja de serlo por sí solo. Ningún abusador necesita un tratamiento mínimo de 2 años de psiquiatra, un abusador leve. ¿Qué sería un abusador leve? Aquel tío que la llama a su sobrina por teléfono y le dice, ay, qué linda que estás, y empieza como a seducirla con palabras. Ese es un abusador leve que en Estados Unidos tienen que hacer 2 años de terapia de psiquiatra para no ir preso. Entonces es importante que nosotros como iglesia tengamos, y ya voy a ir avanzando, un protocolo para este tipo de casos que se puede dar en la iglesia. No, pero ya perdonalo al primo que te abusó, pero resulta que lo ve en las navidades, en los cumpleaños, nunca se va a poder restaurar ese sobreviviente si sigue el vínculo. El perdonar no significa la restauración del vínculo. No se puede restaurar el vínculo con el abusador. Y dice acá el último, contar, dar a conocer la existencia del abuso a la familia sana, analizar el caso para ver la conveniencia de la denuncia o no, porque también la denuncia puede ser una denuncia pública, donde todos sepan, mira, el kiosquero de la esquina es un abusador sexual, y que todo el barrio sepa, que toda la gente sepa. Luego tenemos nosotros, ¿sí? Vamos a continuar con esto, ¿sí? Hablar con la víctima debemos saber 2 cosas importantes. ¿Quién es la persona que lo abusa? Y si el abuso continúa. Eso es lo que nos interesa. No nos interesa saber detalles.
porque necesitamos preparar a ese niño sobreviviente para que nos confiese, para que tenga una relación de vínculo con nosotros, y nosotros no aumentar ese trauma, no aumentar el daño que está sufriendo ese niño. ¿Qué hacer con el abusador? Restringir el contacto con el victimario o víctima. Yo le decía a esta familia, el abusador no puede venir acá a la iglesia. Hay 200 iglesias en Capital, en San Miguel de Tucumán. Será que ir a congregar a otro lado, porque si yo estoy trabajando con esa nenita de 4 que ha sido violada por su primo de 12, no puede verlo en campamentos, en fiesta de la familia. No, se tiene que cortar el vínculo. Dar a conocer quién es la persona ofensora, no la víctima, ¿sí? Por supuesto, nosotros resguardamos a las familias, pero también tienen que saber que hay un niño de 12 años que ha violado a una nena de 4. Suspender al acusado o acusada de su oficio o posición y comunicar a la autoridad. Si es un maestro, si es un colaborador de un comedor infantil, no interesa el rango que tenga, debe ser sacado de su lugar y no estar más en contacto con niños. Apartarlo de todo contacto con niños y adolescentes. Ser constantemente supervisado y puesto en tratamiento terapéutico, si es que se consigue. Manejar con cuidado el tema del arrepentimiento y del perdón, que es lo que acabo de decir. Nosotros, como Coalición de Mujeres Argentina, tenemos una responsabilidad social y moral. Entonces es necesario que todas las personas de mi institución, iglesia, capilla, tengamos una unanimidad sobre la respuesta que se dará ante situaciones de abuso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Y aquella institución que trabaja con la niñez debe revisar los niveles de seguridad edilicia en personal y hacer un análisis de los protocolos usados para abordar los casos de abuso. Muchísimos abusos se han dado en las iglesias, en los baños, porque hay iglesias que tienen los baños lejísimos, que están en la oscuridad. Se han dado abusos sexuales en los campamentos de niños, en los carpas con niños, nosotros, en los famosos pijamas party. Nosotros tenemos que abrir los ojos con respecto a eso. No guardar silencio. Iniciada la sospecha se debe actuar, ya sea denuncia pública o denuncia jurídica. En muchos casos, y perdonen que yo hable así, la religiosidad evangélica, lo vamos a dejar todo para Dios. ¿Cómo que lo vamos a dejar todo para Dios? Necesitamos hacer la denuncia. Esa persona necesita tener una citación. Por supuesto que no voy a hablar ahora del protocolo de la denuncia. La nenita, usted no puede llevar a un niño a una comisaría. Nosotros somos los responsables, los tutores, que vamos a ir a hacer la denuncia. El niño solamente tiene que ir a hablar delante de una cámara GESEL, como lo dice la ley. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿sí?, proteger a la víctima y detener el abuso, ¿sí? Prevenir futuros abusos, crear conciencia del riesgo para el esclarecimiento del caso y dar a conocer el nombre del abusador y no de la víctima. Esto es importantísimo. Lo hemos visto en iglesia, lo hemos visto en escuelas donde estaba el profesor que era el abusador, el que dirigía la radio, el profesor de computación, que él enseñaba computación en una habitacioncita detrás de la biblioteca, porque van a buscar profesiones que tengan que ver y que tengan contacto con los niños. Y también mujeres perversas, acá en Tucumán, mujeres dueñas de guarderías infantiles, perversas, que le hacían que los niños de 4 años tengan sexo oral entre ellos, y ella le hablaba que era un juego erótico. Hemos visto dueñas cómplices, por ejemplo, de transportes escolares, donde era un matrimonio perverso, donde los niños los sacaban de la escuela, a los niños de jardín de infantes, y antes de llevarlos a su casa pasaban por la casa de este matrimonio perverso acá en Tucumán, donde lo empezaban a bañar y a jugar con témpera a los niños, preparándolos para abusarlos sexualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos una responsabilidad social y moral justamente de ser sal y luz, ¿sí? Bien, nosotros hacemos una entrevista al personal, por qué quiere trabajar con los niños, en algunos casos pedimos antecedentes penales, ¿sí? Y también que no sea acusado de, digamos, acoso sexual a mujeres. Eso es muy importante, ¿sí? Porque está en el tema de la desviación.
Hablar de una sexualidad en valores, con límites, científica, biológica, honrosa, con afectividad y responsabilidad. Todo eso está en este material que usted lo puede adquirir, y también si usted quiere una formación mayor, puede formarse como preventor del abuso sexual infantil, para luego acceder a lo que es la restauración de los sobrevivientes de abuso sexual. Usted puede entrar en nuestras distintas redes que tenemos para interiorizarse. Pronto vamos a alargar, ahora estamos dando el curso de formación de preventores, pero vamos a entrar en una modalidad en donde usted se va a poder formar en cualquier momento del año al ingresar en la plataforma educativa de EPASI Educación, ¿sí? Ya para adquirir herramientas mayores de restauración también para mujeres y hombres adultos, ¿sí? Hay esperanza. Creemos que es posible la total recuperación de un sobreviviente de abuso. Lo hemos comprobado, hemos restaurado a víctimas, como digo, que son algunos preventores, hemos rescatado gente que ha sido abusada por redes de pedofilia, ¿sí? Que ha recibido muchísimos flagelos en su vida, filmada, drogada, niños filmados, drogados, pero que han podido ser restaurados a través de nuestro trabajo en EPASI. No nos quedemos callados, ¿sí? Es muy necesario que nosotros abramos los ojos. Sé que hay muchísimo más para hablar, pero ya estamos, María, en un momento si quieren hacer preguntas, si quieren, estamos creo que con el tiempo justito. Sí, sí. Ahí hay una sola pregunta, creo que algo se habló, ¿sí? Dice acerca de la inclinación sexual en la adolescencia, si puede ser posibles, a causa de posibles abusos en la infancia, ¿no? Y es un factor. Hoy en día hay muchos factores que pueden traer confusión sexual en la identidad del adolescente, ¿no? Puede ser un abuso, como también puede ser el consumo de pornografía homosexual. Yo he atendido casos de chicos con problemas de identidad sexual que no habían sido abusados, pero desde muy chicos empezaron a consumir pornografía homosexual, ¿no? Entonces, pueden ser estas dos cosas que puedan traer la confusión, y obviamente todo esto que estamos hablando. Hay otros, bueno, por ahí podría ser para otro foro, cuáles son específicamente para tratar el tema de identidad sexual, ¿no? Porque hay, no solamente el abuso es 100% el causante de un trastorno de la identidad sexual, sino también algunos factores que se juegan dentro de la familia, cuando hay ausencia del rol paterno y ciertos factores en la madre, ¿no? Ciertos factores que se conjugan para traer un trastorno de la identidad. Entonces hay múltiples factores que pueden ser causantes de un trastorno de identidad. Acá otra pregunta, dice, a ver, niños abusados reiteradamente con el abusador termina confundido en su sexualidad. Bueno, no siempre, ¿no? A ver, quiero ver si hay más preguntitas. No siempre el abuso termina en un trastorno de identidad, pero puede ser un potenciador en lo que sería un conflicto de identidad, ¿no? No sé, licenciada, si habría algo más para agregar en este tema de la identidad, que es un tema recurrente. Sí, yo creo que es muy importante que nos tomemos un tiempo de hablar del tema de la paternidad, como vos decías, María. Hay muchos ministerios que trabajan esto con relación en qué momento está el quiebre de la figura paterna, tanto para el hijo varón como la hija mujer, de padres ausentes, de padres ya sea ausente física o emocionalmente, en donde empieza a haber un rechazo, ¿sí? El niño se siente rechazado y empieza con toda esta cuestión, sumado, ¿verdad?, a la propaganda tremenda del ESI, de la homosexualidad, de salir del closet, ¿verdad?, como algo natural. Entonces yo creo que nosotros necesitamos urgentemente capacitarnos en lo que nosotros vamos a hablar de los que son los valores fundamentales en Dios, no según el hombre,
la sexualidad biológica, y nosotros tenemos la capacidad, todas las que estamos escuchando, incluso los hombres que están en este Zoom, tenemos la capacidad de cambiar, de transformar. Nosotros creemos en la teoría del cambio, creemos que nosotros podemos modificar, ¿sí?, ese cerebro humano a favor de la moralidad, a favor de los valores de Dios. Nosotros creemos en la teoría del cambio. Por eso insistimos, como decía acá María, y yo digo, ¿qué vamos a hacer cuando pase la cuarentena? Nuestros hijos van a ir a la escuela, nuestros nietos, nuestros sobrinos, y van a recibir toda esta porquería, perdón la palabra, ¿sí?, de lo que es la perversión sexual en nuestros niños. Entonces nosotros tenemos que oponernos a esto y dar otras posibilidades. Hay escuelas, colegios que están tomando esta educación sexual en valores. No se puede, ¿y saben cuál es la clave? No se puede prevenir el abuso sexual si no se enseña una correcta sexualidad. ¿Por qué? Porque me acuerdo, me dijo una persona, sí, una maestra, yo tengo mi alumnito de 7 que está de novio con un varoncito de 13. No está de novio con un varoncito de 13. El de 13 lo abuso al de 7. El de 13 seguramente que es abusado sexualmente. Entonces se quiere desdibujar, ¿verdad?, a través de decir que están de novio, que tienen una relación de noviazgo, el abuso sexual. Entonces nos tenemos que plantar en la prevención del abuso sexual, enseñando la correcta sexualidad. Necesitamos enseñar eso porque si no, no podemos enseñar a prevenir el abuso si no le enseñamos al niño su correcta sexualidad. Ahí están haciendo algunas preguntitas, ya vamos a ir terminando, y las preguntas puntuales son referente a los casos de incesto. No sé por qué no puedo ampliar la pantalla. Los casos de incesto, ¿no?, de padre biológico o padrastro, son los casos más graves de abuso, ¿no? Como ya lo compartía la licenciada recién, cuando el vínculo es más cercano, obviamente las secuelas van a ser más graves. No es normal ni natural lo que están preguntando, que un papá diga que la hija es la novia del padre, ¿sí? Son indicadores, ¿sí? No hay una normalidad, o no es sano ni que la mamá le diga al hijo, ni que el padre le diga a la hija, porque estamos desfigurando los roles, ¿no? O por ahí cuando uno dice esos comentarios, ¿de quién es la colita? Ay, la colita de la mamá, ¿de quién es ese cuerpito? No. Entonces, quizás ahí, sin querer, uno tiende a repetir, ¿no?, ese tipo de, por así decir, de dichos, ¿no? Sí, yo quería aclarar un poquito el tema del incesto. Sí. El tema del incesto cuando se da, ya sea de un padrastro o un hermano que abusa a una hermana o del padre biológico, toda la familia es una familia insana. Toda la familia. Claro. Se han corrido los límites. No hay límites claros. Generalmente cuando ocurre el incesto, esa madre ha sido abusada sexualmente, viene de una historia de abuso, entonces ella niega su propia percepción. Ella niega lo que está viviendo, lo que ha vivido, y lo niega en sus hijos. Entonces tenemos una familia, digamos, de alguna manera enferma, que necesita urgente una intervención. Como decía María, los peores son los casos de incesto, de ese abuso de consanguinidad, por así decirlo, que va a traer un mayor trauma. ¿Por qué? Porque el hogar, la casa, debe ser un lugar seguro. El lugar seguro, en el mundo más seguro, el hogar. Entonces, cuando esto se derrumba, la persona necesita un tratamiento y una restauración de mucho tiempo para poder ser restaurada de un incesto, y también la desvinculación, el quiebre de esa relación, ¿verdad?, con ese pariente incestuoso. Recomendamos no vincularse más, y si es posible que se vaya a vivir lejos para no tener más contacto, para la salud de ese sobreviviente de incesto. Así es. Hay, digamos, una patología de toda la familia, diríamos, ¿no?, en los casos de incesto. Acá justamente están preguntando acerca de un caso de abuso por parte de un padrastro, y es muy importante la intervención en la familia
y que como en estos casos, como si hay una chica mayor, por lo que preguntan, un caso de una chica adulta, es importante que pueda salir de esa casa, ¿sí? Cuando hablamos de incesto, hablamos no solamente de padre o madre, sino también de hermanos biológicos, y es muy importante, si ya, por ejemplo, casos que he atendido, de casos de abuso, por ejemplo, del hermano hacia la hermana en la adolescencia, que continúan con ese abuso, relaciones sexuales en la adolescencia, es muy importante que la víctima pueda estar en otro lugar segura, ¿no? Entonces, obviamente que hay casos que no podemos tomar como una regla matemática y que es muy importante tener un asesoramiento y un seguimiento, pero bueno, creo que los pasos más básicos los ha dado la licenciada en cuanto a creer y a la contención, ¿no? Y luego analizar cada caso en lo que es la confrontación con el abusador, el tema de la denuncia. Obviamente que es un tema, bueno, acá hacen una pregunta muy interesante, dice, licenciada, según su experiencia, ¿un abusador se sana o continúa siendo un abusador? ¿No? Creo que, bueno, es una pregunta bastante... Bueno, nos hemos capacitado una especialista que trabajó en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una gama de abusadores que no se recupera, que le llaman la franja roja, que son aquellos abusadores que son seguidos de muerte, que no tienen recuperación, incluso en Estados Unidos van a la cadena perpetua o, digamos, a la pena de muerte. Hay como yo dije, en Estados Unidos tienen 2 años de aquellos ofensores sexuales leves. Hay toda una terapia, ¿sí? Acá en Argentina no conocemos que se estén dando terapias para los ofensores sexuales, no existen. Entonces, claro, qué importante es poder entender esto. Un abusador puede llegar a abusar a 470 niños en toda su vida. Incluso esto está sacado de estadística de abusadores ya presos, ¿sí? Con condena, que siguen abusando tanto de niñas como de niños. Entonces, nosotros no tenemos que minimizar, ¿verdad?, claro, esta persona, porque hay que cambiarle su estructura psíquica, porque la mayoría de los ofensores sexuales no tiene empatía, no tiene dolor, no siente dolor cuando abusa. Entonces hay todo un trabajo psiquiátrico para que ese ofensor sexual pueda tener un dolor. Son generalmente psicópatas, tienen una psicopatía, en donde no sienten dolor, están anestesiados emocionalmente por lo que hacen. Exactamente, y yo quiero agregar, para que podamos entender, que muchas veces lo trabajamos desde PASI, entender al abusador como un adicto, como el adicto a las drogas, el adicto al alcohol. El abusador es un adicto sexual. Quiere decir que el adicto no va a dejar de tener esa conducta adictiva. En general, para poner un ejemplo fuera del abuso, el alcohólico que tiene un problema con el alcohol tiene que tratar el resto de su vida de mantenerse en abstinencia. ¿Qué quiere decir? Exacto. Que siempre va a estar eso latente. Entonces, en el abusador sexual es exactamente lo mismo. El abusador sexual que realmente se ha arrepentido y desea recuperarse tiene que tener una abstinencia de contacto con niños de por vida. Si realmente tiene algún tipo de cambio en su conducta. Exacto. Entonces, no puede estar en contacto con niños de por vida. No es que vamos a probar, vamos a confiar que se dedique a otra cosa, ¿no? Eso por un lado. Entender que el abusador es un adicto y toda la vida va a sentir tentación por eso, ¿no? Entonces, vemos justamente un adicto a las drogas, cuánto le cuesta salir y tiene que tener un resguardo entonces para no volver a caer. Obviamente que hay mucho más para profundizar sobre la conducta del abusador. Vamos a ir terminando, pero hay varios temas que están preguntando en cuanto a la confusión que puede tener un niño en cuanto a se llama ambivalencia afectiva. Y es muy común que el niño tenga sentimientos de amor y odio por el abusador. No podemos nosotros esperar que diga, lo odio, porque muchas veces se mezcla el amor de padre con el odio de lo que le sucede el abuso, ¿no? Entonces, no es que es algo contradictorio, porque ahí estaban preguntando, es por así decir, es una conducta y una respuesta normal, porque hay un afecto por ese abuelo, por ese papá, pero obviamente también hay un rechazo por la situación
que esta persona le ocasiona, ¿no? Entonces podríamos decirse que es una Acá Deli está Sí. levantando la mano. Que hagan la Capaz que quiere hablar. pregunta, que hagan la pregunta Escrita. por el Bueno. chat, sí, mejor, porque están todos silenciados. Bueno, hay muchas, muchas preguntas, pero bueno, creo que esto más o menos contesta a lo general. Obviamente que, esto quería agregar, cuando hay adolescentes abusadores o adolescentes con conductas homosexuales, son muchos más fáciles de que en la intervención ellos a lo largo de su vida puedan cambiar su conducta. No es lo mismo trabajar con una persona que lleva teniendo un problema de identidad sexual, que tiene 50 años y que hace 20 años que es homosexual, a que un adolescente, que, qué sé yo, que empezó, ahí están contando un caso, que empezó a los 15 años a raíz de una situación de abuso. Entonces, cuando más antes se interviene y se ayuda a esa persona, es más posible que pueda recuperar su identidad sexual natural, por así decirlo, en los casos que están planteando, ¿no? Bueno, todo niño que es abusado tiene secuela de por vida. Bueno, creo que la licenciada lo estaba hablando recién. Hay esperanza. Siempre hay secuelas, pero hay esperanza de poder recuperarse por completo, ¿no? Que son los testimonios que justamente Así es. siempre están comentando desde la fundación. A ver, quiero ver si hay... Entonces sí, todos los casos, ¿puede haber abuso sin secuelas? No, todo abuso tiene su secuela. Y que todas esas secuelas pueden ser recuperadas, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, no hay abuso, eso es lo que quiere muchas veces implementar es, ¿Seguro? Sí, sí, sí. no hay abuso sin secuela. ¿O no, licenciada? Eso siempre hay una secuela. Exacto. No existe abuso sin secuela, exactamente. Entonces es muy importante que trabajemos el que es la prevención para que el abuso nunca ocurra, por eso las invito a formarse como preventoras del abuso sexual infantil, que los va a capacitar para dar talleres a niños desde los 4 años de edad de prevención del abuso sexual infantil, y luego un segundo nivel de preventores que es la restauración de un sobreviviente de abuso sexual, que por supuesto ya son palabras mayores de cómo trabajar con un niño que ha sido víctima de 4 años, 5 años, 7, 10 años, 13 años. Entonces, estamos abiertos, somos una institución que contestamos las preguntas, nos pueden preguntar por el Facebook de la Fundación EPASI, por el mail en epasi@hotmail.com, estamos contestando siempre las inquietudes que ustedes tengan. Así es, creo que hay muchas herramientas que uno puede adquirir a través de la fundación, porque obviamente es un tema muy, muy profundo, ¿no? Para tratarlo, diríamos que es una aproximación a lo que es la problemática, y que bueno, que todas aquellas personas que tengan una carga por alguna situación personal o por algo que se quieran dedicar a este trabajo de la infancia, la formación de preventores obviamente le va a dar las herramientas para prevenir y también luego para poder acompañar a los sobrevivientes e intervenir en estas situaciones, ¿no? Y creo que obviamente como cada uno están contando ahí, seguramente muchos de ustedes, la mayoría conocen un caso, quizás cercano, personal o de alguien cercano, y uno muchas veces quiere saber cómo ayudar, ¿no? Así que ustedes pueden acercarse, pueden entrar ahí a la página, como bien decía la licenciada, hay material que pueden adquirir, y yo les aliento que puedan seguirse formando, ¿sí? La idea de estas capacitaciones, de estas charlas, es poder tener un panorama general de la problemática, dar herramientas básicas, pero es un tema que es muy importante la formación. Por ahí recién decía, pasen el material. Este video va a quedar, lo vamos a subir pronto en el canal de YouTube de la coalición, pero el material es muy bueno que ustedes lo puedan adquirir, no solamente como, bueno, bajo un PDF, ¿no? Sino que es muy importante tener la capacitación completa para tener las herramientas completas, ya que es un tema que requiere una formación profunda, ¿no? Así que yo agradezco a cada uno de los que se han conectado, ya estamos ya cumpliendo la hora, todas aquellas mujeres que todavía no se han sumado a Coalición de Mujeres Argentinas, ahí pueden ver un poquito más arriba en el chat, están los links, o pueden entrar al Facebook también, Coalición de Mujeres Argentinas, ahí está el link
el formulario, pueden llenar con sus correos, sus teléfonos, para integrar los grupos de coalición a nivel nacional, porque no solamente nos estamos capacitando en este tema, sino en todos los temas que tienen que ver con valores, la familia, la vida, los hijos, las generaciones, ¿no? Y realmente queremos, muchas veces Argentina cree que hay un movimiento feminista, ¿no? Pero realmente nosotros queremos levantar un modelo de mujer diferente, ¿no? Diferente, y yo sé que seguramente entre todos los que están conectados de tantas provincias hay gente que ya están trabajando, ¿no? Pero dice este dicho, ¿no? La unión hace la fuerza. Cuanto más seamos, podemos hacer un frente, si pertenecen a una organización también que puedan sumar su organización, porque por ahí son pequeñas organizaciones que estamos en diferentes partes del país, pero unidos podemos hacer muchísimo, muchísimo más. ¿Sí? Así que yo les agradezco a cada una de las que se han conectado en esta noche.